pies siempre fríos, incluso en verano, bajo las sábanas, ¿lo atribuyes a la edad o simplemente a tu constitución? Y si te dijera que tus pies están intentando enviarte un mensaje importante, hoy vamos a descubrir por qué tienes los pies fríos constantemente, y entenderemos que la edad no tiene nada que ver. Te prometo que empezarás a ver este síntoma, aparentemente inofensivo, con otros ojos. Así que, empecemos por lo básico. Imagina que nuestro cuerpo es una gran ciudad, y el sistema circulatorio, su red de transporte. El corazón actúa como el centro de distribución principal, y la sangre, como el servicio de mensajería encargado de llevar oxígeno y nutrientes a cada rincón, incluso al más apartado. Pero ¿qué ocurre cuando en esta red de carreteras surgen atascos o a nuestros mensajeros les cuesta llegar a su destino final? Imaginemos nuestro cuerpo como una vasta y vibrante ciudad. El corazón, en esta metrópoli, sería el principal centro energético y de distribución, y el sistema circulatorio, una compleja red de carreteras, desde las amplias avenidas, nuestras arterias, hasta las minúsculas callejuelas, los capilares. Por estas vías, ininterrumpidamente, circulan los mensajeros, nuestra sangre. Ellos se encargan de llevar a cada hogar, a cada rincón, calor, oxígeno y nutrientes vitales. Pues bien, en esta gran urbe, existen los barrios más apartados, las verdaderas periferias. Estos son nuestros pies y nuestras manos. Se encuentran más lejos del punto central de calor, y cuando el sistema de suministro experimenta interrupciones, sin importar la causa, estas zonas son las primeras en sufrir. El organismo, actuando como un sabio alcalde en tiempos de crisis, redistribuye sus recursos. Dice, atención, todo el calor y la energía se destinarán prioritariamente al mantenimiento vital de los órganos centrales, el cerebro, el corazón y las vísceras. Mientras que a las periferias, los recursos se destinan ya con un criterio residual. La sangre, simplemente, no llega hasta ellos en la cantidad suficiente para mantener una temperatura confortable. Por eso, precisamente, los pies y las manos son los primeros en dar la voz de alarma y convertirse en auténticos témpanos de hielo. La primera y más común causa de estos problemas es el estrechamiento de las propias carreteras, es decir, de nuestros vasos sanguíneos. Volvamos a nuestra analogía con la autopista. Imagina que una amplia carretera de 4 carriles, que lleva a las afueras de la ciudad, de repente se ve reducida a una única y estrechísima vía por culpa de unas obras. ¿Qué ocurriría? Exacto. Se formaría un atasco monumental. El flujo de vehículos se ralentizaría hasta la velocidad de un caracol. Exactamente el mismo proceso sucede en nuestro cuerpo. Cuando las arterias y los capilares se estrechan, su diámetro interno disminuye. La sangre caliente, cargada de oxígeno, simplemente no logra llegar en el volumen adecuado a los dedos de las manos y los pies. Nuestros repartidores se encuentran con un camino demasiado estrecho y no pueden avanzar. El resultado es que tus extremidades no reciben suficiente calor interno. No se enfrían por la temperatura ambiente, sino porque su propio sistema de calefacción interna está fallando. Este fenómeno se conoce como vasoconstricción y puede ser provocado por una amplia gama de factores. Con frecuencia, el principal responsable de este estrechamiento, o, si lo imaginamos, de este atasco en la circulación, es precisamente nuestro estilo de vida. Piense en esto. ¿Cuántas horas al día pasa sentado? Frente al escritorio, al volante de su coche, por la noche en el sofá frente al televisor. En esos momentos, nuestras piernas están en completo reposo. Y no es en vano que a los músculos de las piernas, especialmente a los gemelos o pantorrillas, se les conozca como el segundo corazón. Cuando caminamos, corremos o simplemente nos movemos, estos músculos se contraen activamente. Con cada contracción, comprimen las venas profundas, literalmente exprimiendo la sangre y ayudándola a ascender de vuelta al corazón, venciendo la fuerza de la gravedad.
Es una bomba potentísima que alivia la carga de nuestro corazón principal. Pero cuando pasamos horas sentados, esta bomba simplemente se desconecta. La sangre se estanca en la parte inferior de las piernas y el retorno venoso se ralentiza. Si la sangre usada no fluye bien, entonces la sangre arterial nueva, fresca y oxigenada tampoco llega correctamente. Se genera un estancamiento y, como consecuencia, esa desagradable sensación de frío. Y ahora, hablemos del enemigo número 1 para la salud de nuestros vasos sanguíneos. Y ese enemigo es el tabaco. Quizás nunca hayas relacionado este hábito con tener los pies fríos, pero la conexión es directa y, lamentablemente, devastadora. Basta con un solo cigarrillo. La nicotina que entra en tu torrente sanguíneo provoca un espasmo instantáneo y agudo en los vasos periféricos. Imagina que una orden de contraerse recorre todas tus carreteras sanguíneas. Las arterias y los capilares, especialmente los de manos y pies, se contraen literalmente, reduciendo drásticamente su luz. Este efecto puede durar hasta 1 hora y media después de un solo cigarrillo. ¿Y si la persona fuma constantemente? Sus vasos sanguíneos viven en un estado de espasmo crónico. El flujo sanguíneo en las extremidades está permanentemente comprometido. Para el organismo de un fumador, es como intentar calentar una casa enorme a través de tuberías diminutas y obstruidas. Por supuesto, el calor simplemente no llegará a las habitaciones más lejanas, es decir, a los dedos de los pies. Y esto sin mencionar el daño a largo plazo que la nicotina causa en las paredes de los vasos, haciéndolas frágiles e inelásticas. La alimentación poco saludable también contribuye de forma significativa, sobre todo si tu dieta incluye mucha comida grasa, frita y procesada. El principal culpable aquí es el exceso del llamado colesterol malo. Para entender cómo funciona, imagina una tubería de agua común y corriente. Si durante años vertiéramos grasa en ella, en sus paredes internas empezarían a formarse depósitos pegajosos. Con el tiempo, esta capa se haría cada vez más gruesa, y el paso para el agua, cada vez más estrecho. En nuestros vasos sanguíneos ocurre algo muy similar. El colesterol malo, como un residuo pegajoso, empieza a depositarse en sus suaves paredes internas. Con el tiempo, estos depósitos, que los médicos llaman placas ateroscleróticas, crecen e incluso pueden endurecerse. Literalmente devoran el espacio dentro del vaso, creando verdaderos obstáculos físicos para el flujo sanguíneo. La sangre se ve obligada a pasar con dificultad por estos estrechamientos, y mucha menos cantidad llega a las piernas, y con ella se pierde también el valioso calor. Pero, ¿qué sucede si usted no fuma, hace ejercicio regularmente y cuida su alimentación, y aún así, sus piernas permanecen heladas? En ese caso, quizás valga la pena indagar un poco más a fondo, ya que detrás de este síntoma podrían esconderse condiciones médicas más serias. Una de estas afecciones se conoce como enfermedad arterial periférica, o EAP para abreviar. En esencia se trata del mismo problema de placas ateroscleróticas del que hablábamos, pero en una etapa más avanzada y peligrosa. En la EAP, las arterias que llevan sangre a las piernas se estrechan de tal manera que el flujo sanguíneo se vuelve críticamente insuficiente. Las piernas frías, en este escenario, son solo uno de los síntomas. A este se le pueden sumar dolor en las pantorrillas al caminar que desaparece en reposo, debilidad en las piernas, piel pálida o azulada, e incluso úlceras que tardan en cicatrizar. Esto ya no es una simple molestia. Es una clara señal de alarma de su organismo, que indica que su sistema de transporte, o circulatorio, se encuentra en un estado crítico y requiere la intervención inmediata de especialistas. Otra causa frecuente y muy insidiosa es la diabetes. Si no se controlan, los niveles altos de azúcar en la sangre actúan con el tiempo como un veneno lento, pero sumamente destructivo para todo el organismo. Este tiene dos blancos principales: los nervios y los vasos sanguíneos. En primer lugar, el exceso de azúcar daña las terminaciones nerviosas,
sobre todo las más largas, que son precisamente las que llegan hasta nuestros pies. Este proceso se conoce como neuropatía diabética. Como resultado, la sensibilidad se altera. Los pies no solo pueden sentir frío, sino también entumecerse, o por el contrario, experimentar una sensación de ardor o quemazón. Es como si el termostato del sistema de regulación de la temperatura de tu cuerpo se estropeara, empezando a enviar señales erróneas. En segundo lugar, el alto nivel de azúcar también afecta a los propios vasos sanguíneos, especialmente a los más pequeños, los capilares. Debilita sus paredes y favorece su obstrucción. Esto genera un doble golpe. Tanto los cables que transmiten la señal de temperatura están dañados, como las propias tuberías encargadas de llevar el calor están obstruidas. Por eso, para las personas con diabetes, los pies fríos son un síntoma especialmente alarmante que requiere una atención y seguimiento minuciosos. También existe un fenómeno interesante, aunque no siempre peligroso, conocido como la enfermedad o el síndrome de Raynaud. Se trata de una afección en la que las pequeñas arterias, principalmente en los dedos de las manos y los pies, reaccionan de forma exagerada, casi histérica, ante estímulos externos. Con mayor frecuencia, el desencadenante es el frío. Por ejemplo, al sacar algo del congelador o simplemente al salir a por la calle en un día fresco. Sin embargo, un estrés emocional intenso también puede provocar un episodio. ¿Qué sucede en ese momento? Los vasos sanguíneos se contraen de manera brusca e intensa, bloqueando por completo el flujo de sangre. Entonces se produce un cuadro muy característico. Los dedos primero palidecen de forma repentina, como si se hubieran quedado sin sangre. Luego, debido a la falta de oxígeno, pueden adquirir un tono azulado o incluso morado. Y cuando el espasmo cede y la circulación sanguínea se restablece, los dedos se enrojecen y empiezan a doler o a sentir una quemazón. Es una manifestación muy clara de una alteración circulatoria que, si bien puede parecer alarmante, en la mayoría de los casos no conlleva consecuencias graves, aunque por supuesto no debe ignorarse. A veces, el problema no está en las carreteras, sino en los propios mensajeros, es decir, en la composición de nuestra sangre. Imagina que en tu servicio de reparto de repente se reduce el personal. La flota de vehículos se reduce a la mitad. ¿Podrían seguir entregando todos los pedidos con la misma eficacia por una ciudad tan enorme? Claro que no. Las entregas serían escasas, y las zonas más alejadas se quedarían directamente sin sus paquetes. Una situación similar ocurre en el organismo cuando hay anemia, especialmente la ferropénica. En esta condición, disminuye el nivel de hemoglobina o la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Esos glóbulos rojos que son los principales transportadores de oxígeno. Los mensajeros escasean. Como resultado, los tejidos y órganos, incluyendo nuestras piernas, empiezan a sufrir falta de oxígeno. El cuerpo intenta compensarlo estrechando los vasos sanguíneos periféricos para dirigir el escaso flujo de sangre hacia los órganos vitales. Además, la anemia suele cursar con debilidad general y fatiga rápida. Así que, si a tus pies fríos se suman palidez en la piel y un cansancio constante, es un buen motivo para revisar tus niveles de hemoglobina. ¿Alguna vez te has preguntado si nuestro cuerpo tiene su propio termostato central que regula la temperatura y la velocidad del metabolismo? Esta importantísima función la cumple una pequeña glándula con forma de mariposa, situada en el cuello, la glándula tiroides. Esta glándula produce hormonas que, en esencia, marcan el ritmo de vida de todo el organismo. Y cuando esta glándula se vuelve perezosa y produce una cantidad insuficiente de hormonas, una condición conocida como hipotiroidismo, todo nuestro organismo parece cambiar a un modo lento y de ahorro de energía. El metabolismo se ralentiza, el ritmo cardíaco puede disminuir y aparecen somnolencia y apatía. Y por supuesto, el cuerpo comienza a conservar el calor. Reduce la temperatura en la periferia, para preservar recursos vitales para el centro. Por eso, uno de los signos más clásicos y tempranos del hipotiroidismo
es la sensación constante de frío, y en particular, tener las manos y los pies helados, incluso cuando los demás sienten calor. Otra posible causa, que a menudo se pasa por alto, es la presión arterial baja o hipotensión. Volvamos a nuestra analogía con el sistema de abastecimiento de agua. Para que el agua llegue a los pisos superiores de un rascacielos, se necesita una buena presión en las tuberías. Si la presión es débil, el agua apenas goteará de un grifo en un quinto piso, y ni hablar de que llegue al ático del piso 100. En nuestro organismo, la presión arterial es el equivalente a ese impulso o fuerza. Es la energía con la que el corazón empuja la sangre hacia los vasos sanguíneos. Si esta presión se mantiene constantemente baja, a la sangre simplemente no le alcanza la fuerza ni la velocidad necesarias para llegar eficazmente a los puntos más remotos, como los dedos de nuestros pies. Aunque el corazón funcione y la sangre circule, este flujo es tan débil que no consigue una irrigación sanguínea adecuada ni mantener calientes las extremidades. Las personas con hipotensión no solo suelen quejarse de tener los pies fríos, sino también de mareos, debilidad y cansancio fácil. Su sistema trabaja a medio gas, y la periferia es la primera en sentirlo. Y ahora, abordemos el que quizás sea el mito más importante y extendido. Muchos piensan, ¿qué le vamos a hacer? Ya no tengo 20 años, es algo de la edad. Y achacan los pies fríos al inevitable proceso de envejecimiento. Pues bien, esto es un error fundamental. La edad, por sí misma, no es una causa directa de los pies fríos. La vejez no está programada en nuestro cuerpo como un síntoma obligatorio de pies fríos. Pero la edad sí es un factor de riesgo muy importante. Es el lapso de tiempo durante el cual se acumulan las consecuencias de nuestro estilo de vida y se desarrollan diversas enfermedades crónicas. Con los años, las paredes de nuestros vasos sanguíneos pueden perder su elasticidad. Aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar aterosclerosis, de la que ya hemos hablado. También aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 o problemas de tiroides. En esencia, la edad no es una enfermedad, sino un catalizador que nos hace más vulnerables a todas esas causas que hemos mencionado anteriormente. Así que no es la cifra de tu pasaporte lo que importa, sino el estado de salud de tus vasos sanguíneos y de todo tu organismo en general. ¿Sabías que incluso la cantidad de agua que bebes puede influir en la temperatura de tus pies? Sí, una simple deshidratación puede ser otra causa oculta de esa sensación de pies helados constantes. Veamos cómo funciona. Más del 90% de nuestra sangre es agua. Cuando el organismo no tiene suficiente líquido, comienza a retener con todas sus fuerzas el agua que le queda. Como resultado, la sangre se vuelve más espesa y viscosa. Imagina que, en lugar de bombear agua por las tuberías, una bomba tuviera que mover una especie de sirope denso. Claro, necesitaría mucho más esfuerzo. A nuestro corazón también le resulta significativamente más difícil bombear esta sangre espesa por los vasos. Le cuesta especialmente trabajo avanzar por los capilares más estrechos de nuestras piernas. El flujo sanguíneo se ralentiza y el intercambio de calor se interrumpe. Así que, antes de ponerte un tercer par de calcetines, pregúntate, ¿he bebido suficiente agua hoy? A veces, la solución al problema es mucho más sencilla de lo que parece. El estrés constante, que para muchos de nosotros se ha vuelto una parte inherente de la vida moderna, también juega su papel, a menudo de forma silenciosa pero perjudicial. Cuando nos sentimos nerviosos, ansiosos o nos vemos ante una amenaza, nuestro cuerpo activa de inmediato el ancestral mecanismo de supervivencia, la respuesta de lucha o huida. En ese momento, una potente dosis de hormonas del estrés, principalmente adrenalina y cortisol, inunda nuestro torrente sanguíneo. Su objetivo principal es movilizar todos los recursos disponibles para nuestra supervivencia. ¿Y cómo lo logra? Pues bien, desvía la mayor cantidad de sangre posible hacia los órganos vitales, al cerebro, para pensar con rapidez, al corazón, para que lata más fuerte y bombee más rápido, y a los grandes músculos,
para poder huir o defenderse. ¿Y de dónde saca el cuerpo esa sangre? La obtiene de la periferia. Estas hormonas provocan una drástica constricción de los vasos sanguíneos en la piel y las extremidades. Es como si el cuerpo dijera: ahora no es momento de calentar los dedos, la prioridad es sobrevivir. Si el estrés es un evento puntual y aislado, todo vuelve rápidamente a la normalidad. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico, los vasos sanguíneos de las extremidades pueden permanecer en un estado de constante contracción, lo que se traduce en esa persistente sensación de frío. Un dato curioso es que las mujeres se quejan de tener los pies fríos mucho más a menudo que los hombres. Y esto tiene varias explicaciones fisiológicas. En primer lugar, la razón está en las hormonas. El estrógeno, la hormona femenina, influye en los vasos sanguíneos periféricos, haciéndolos más sensibles a los cambios de temperatura. Por eso, incluso una ligera baja de temperatura puede provocar en las mujeres un espasmo vascular más intenso en las extremidades. En segundo lugar, en promedio, las mujeres tienen un porcentaje de masa muscular menor y de tejido adiposo mayor que los hombres. Y es que los músculos son nuestra principal fábrica de calor, ya que generan una enorme cantidad de calor incluso en reposo. El tejido adiposo, por el contrario, no produce calor eficientemente. Su función es más bien conservarlo. Así que, en esencia, las mujeres tienen menos generadores internos de calor. Además, el organismo femenino está diseñado evolutivamente para proteger los órganos reproductores. Por lo tanto, ante el más mínimo frío, dirige prioritariamente la sangre caliente hacia la zona pélvica, privando así a las manos y los pies de ese calor. A veces, la causa de tener los pies fríos es tan sencilla y evidente que ni siquiera nos damos cuenta. Se trata de la compresión mecánica de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, ese calzado que tanto te gusta, pero que es demasiado apretado y estrecho. Puede lucir muy bien, pero a la vez, oprime los vasos sanguíneos del pie durante todo el día, dificultando una circulación normal. Es como pisar una manguera de jardín. El flujo de agua se debilita al instante. Lo mismo ocurre con esa costumbre tan arraigada de sentarnos con una pierna cruzada sobre la otra. En esta posición, se comprimen grandes vasos en la fosa poplitea, generando un serio obstáculo para el flujo sanguíneo. La sangre llega con dificultad a la pantorrilla y el pie, y con la misma dificultad regresa. Si se mantiene esta postura durante horas, las piernas no solo se enfriarán, sino que también pueden entumecerse. Son barreras puramente físicas que nosotros mismos creamos para nuestro sistema circulatorio. A veces, basta con cambiar a un calzado más holgado y prestar atención a nuestra postura para sentir un alivio considerable. Y aquí una razón más, quizás no tan evidente, que muchos ni siquiera relacionarían con la temperatura de sus pies. La clave podría estar en tu espalda. Sí, has oído bien, en la columna vertebral. Nuestro sistema nervioso es el centro de mando principal, el que controla absolutamente todo, incluso el tono de los vasos sanguíneos. Las señales que les indican si deben dilatarse o, por el contrario, contraerse, provienen de la médula espinal y viajan a través de las fibras nerviosas. Si tienes algún problema en la zona lumbar de la columna, como una osteocondrosis, una hernia discal o simplemente un pinzamiento de una raíz nerviosa, esas señales vitales de control pueden verse alteradas o incluso no llegar a su destino. El nervio encargado de inervar los vasos de la pierna queda comprimido y su función se ve afectada. Como resultado, los vasos sanguíneos pueden permanecer en un estado de espasmo constante, reaccionando de manera inadecuada a las órdenes. Los pies, en consecuencia, se sentirán fríos y podrías experimentar hormigueo o sensación de adormecimiento. Así que, si notas que tus pies están constantemente fríos y además, te duele la zona lumbar, es un motivo más que suficiente para consultar a un neurólogo. Es fundamental comprender la delgada línea que separa una simple incomodidad de síntomas realmente peligrosos. Si tus pies simplemente se enfrían, pero conservan su color habitual,
La sensibilidad está intacta y al calentarse, todo vuelve a la normalidad. No hay mayor preocupación. Sin embargo, existen señales de alarma que bajo ningún concepto deben ignorarse. Si a la sensación de frío se le añade un entumecimiento constante, al punto de perder la sensibilidad normal al tacto. Si experimentas hormigueo, una sensación de alfileres y agujas, o ardor que no desaparece. Si la piel de tus pies o piernas se vuelve pálida, azulada o adquiere un aspecto marmóreo. Si aparecen heridas o úlceras que tardan muchísimo en cicatrizar. O si una pierna o pie está persistentemente más frío que el otro. Todos estos son signos de una alteración grave en la circulación sanguínea, que no debe tratarse con automedicación, sino con una consulta médica inmediata. Ignorar estos síntomas puede acarrear consecuencias muy graves y lamentables. Para terminar, aquí tienen una prueba casera sencilla que les ayudará a evaluar el estado de su circulación capilar. Se conoce como el test de relleno capilar o el signo del blanqueamiento. Pueden hacerlo ahora mismo. Siéntense cómodamente y levanten una pierna. Ahora, presionen firmemente la uña del dedo gordo del pie durante unos segundos. Verán cómo el lecho unguial, bajo la presión, se blanquea. Ahora, suelten el dedo y observen atentamente, controlando el tiempo. Normalmente, la sangre debería regresar de inmediato y la uña recuperar su color rosado en menos de 2 o 3 segundos. Si la mancha blanca persiste por más tiempo, 3, 4, 5 segundos o incluso más, esto podría ser una señal de que la microcirculación en los vasos más pequeños está comprometida. La sangre regresa a los capilares demasiado despacio. Esto, claro, no es un diagnóstico definitivo, pero sí es un buen motivo para prestarle más atención a su salud y quizás comentar este resultado con su médico. Entonces, ¿qué concluimos? Los pies fríos no son solo una característica molesta de tu organismo. En la mayoría de los casos, son un indicador, la luz de revisar motor en el tablero de tu propio cuerpo. Ignorar esta señal podría hacer que pases por alto el inicio de enfermedades graves, como aterosclerosis, diabetes o problemas cardíacos. No se trata solo de una incomodidad, sino de tu salud en general. Lo más importante es que tus pies constantemente fríos pueden ser el método de diagnóstico más temprano y accesible, el cual te avisa, es momento de prestar atención a tu estilo de vida y quizás consultar a un médico. Recuerda que tu cuerpo se comunica constantemente contigo, y los pies fríos son uno de sus lenguajes. No ignores esta señal. Analiza tus hábitos, presta atención a otros síntomas y cuida tu sistema de transporte. Gracias por ver este video hasta el final. Si te ha sido útil y te ha hecho reflexionar, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Y ahora una pregunta para ti. ¿Cómo sueles calentar tus pies? Comparte tus métodos probados y trucos en los comentarios. Ayudémonos unos a otros.